Dice Isaías 43:19, la palabra de Dios la vamos a hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Isaías 43:19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre amado, en este momento, este versículo usted nos va a entregar mucho, Señor, mucha sabiduría, mucha bendición a nuestras vidas, a nuestra condición, a nuestra necesidad, Padre. Solamente usted sabe el motivo, el por qué estamos acá. De igual manera, bendice, Señor, cada palabra, cada motivo, cada circunstancia, Señor, que sea tratada en este lugar, Señor, y que el propósito suyo se cumpla como siempre, para darle la gloria y la honra a usted nada más. Amén. Bueno, así es de que, bueno, vamos a hablar de esos temas como muy, que muchas veces no los queremos tocar, ¿verdad? Porque son extensos, pero son muy importantes. Dios escribe nuevas historias de vida. ¿Quién cree que no tenemos historias acá? Porque muchos creemos que no tenemos historia, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos miles de historias. En nuestro día a día nosotros, sin querer queriendo, vamos construyendo una de historias que de verdad tienen un propósito. Muchas veces no valoramos esa parte y empezamos, como por decir, a no creer en esas historias que Dios tiene como propósito. Nosotros olvidamos muchas veces que nuestra existencia en este mundo ya es porque ganamos un momento bien importante, en el momento de la fecundación, y no es por gusto. Muchos espermatozoides estuvieron ahí, millones, ¿verdad? Pero el que ganó primero, ¿quién? Aquí estamos, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito. Y sabemos que desde ese momento Dios nos ama. Y Dios sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer en este día, hasta esta hora, y por qué estamos aquí. Y vamos a hablar de esas historias. Muchas veces nosotros no queremos hablar porque son historias de dolor, y es entendible, que son las que más frecuente encontramos en la vida personal, en la vida de iglesia, en la vida de comunidad, en la vida de familia, y no queremos hablar de ello. ¿Por qué? Porque decimos, ay, volver a hablar de eso, si ya me fregó mi vida y yo volver a hablar de eso. No, es hablarlo con alegría. Y cualquiera me puede decir, ¿y por qué se va a alegrar de hablar de cosas dolorosas? Es que nada en la vida es malo. Hermanos, nada en la vida es malo. Todo lo que sucede tiene un propósito y todo es bueno. Y eso yo no lo creía hasta que, conforme han pasado los años, Dios me lo ha mostrado de esta manera. Firmemente, nada de lo que sucede es malo. Nada. Así sea un diagnóstico grave, así sea una viudez, así sea una orfandad, así sea una pobreza, así sea una riqueza, porque también esa parte es delicada. Porque la riqueza, acordémonos que no para todos es, ¿verdad? Y es de tratarla como tal en nuestro itinerario de historias, que solamente Dios sabe por qué. Ahora bien, vamos a echar un vistazo al pasado de nosotros. Vamos a ver cuánto nos hemos dado el tiempo de estar sentaditos con nosotros mismos y decir nuestro nombre, por decir usted, yo en este caso, Esmeralda. Dale un vistazo a tu vida de atrás. En algunas ocasiones yo encontraba personas en mi vida que me decían, la vida no es lo que tú piensas. Y sí es cierto. Sé de que vengo de una familia humilde, San Rafael Cedros, un hermoso padre que me dio a una mamá y a un papá de los mejores, que hasta el día de ahora sé de que su corrección es el 99.99 de lo que yo soy como persona. De Dios, amén. Y que Dios puso en ellos el hacer de nosotros lo que son personas de bien.
Sí. Obviamente no somos perfectos, porque muchas veces confundimos esa parte, porque perfecto solamente Dios. Amén. Que vamos perseverando todos los días es diferente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la retrospectiva de nosotros. Una vida triste, una vida de calamidades, una vida de escasez, una vida sin amor. Y vamos creciendo con ese tipo de situaciones que llegamos a lo que viene siendo la adolescencia, y ahí es donde se agrava el problema. La adolescencia, donde explota todo, ¿verdad? Donde nos volvemos como los cuerpos espinos, que tenemos un montón de espinitas y no queremos que nadie, y si se topan a nosotros, pues espinamos al otro, porque mi malestar, mi incomodidad, mi frustración, no la quiero solo para mí, quiero para aquel que se me está topando ahí. Y lo hacemos inconscientemente, porque como hijos de Dios no queremos hacerle mal a nadie, pero es un estilo de vida que traemos, quizás por inercia, quizás por las condiciones en las que hayamos vivido, porque no todos hemos tenido la condición de vivir dentro de un hogar estable. La gran mayoría en El Salvador sufre de eso, y son familias disfuncionales. El día de ahora podemos ver los resultados en la sociedad. Muchos niños faltos de cariño del padre, cariño de la madre, y muchas veces teniendo a mamá y a papá son padres ausentes, que es lo peor del caso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque prácticamente vivimos una vida sin un propósito y sin una guía, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y a veces está la otra parte, que sí creemos que vivimos con Jesús de la mano, y es mentira. En mi caso personal, siempre, toda mi vida, yo pensaba que porque servía en una iglesia, que porque estaba en el ministerio, creo que en todos los ministerios en la iglesia, me encantaba servir. Desde chiquita yo vivía así, porque mi papá y mi mamá siempre fueron así. Pero había algo que faltaba, aquello, o sea, es como cuando a una relación le falta algo, ese toque perfecto que se llama, a ver, ¿cómo creen que es? Ese ingrediente perfecto que solamente Dios lo puede dar, y que solamente tiene como, quiero ver, como 5 letritas. Amor. Exacto, amor. Sí. Entonces es donde nosotros vamos creando eso de que prácticamente nos alejamos de aquello. Entonces yo servía a ciegas, y a mí me faltaba algo. Y de igualmente, cuando yo llegué a mi adolescencia, yo sabía que traía una niñez frustrada. Una niñez frustrada, ¿por qué? Porque en un seno de una familia muy correcta para muchos, hubo alguien que me marcó para siempre. Y cuando digo para siempre, es cuando hay un abuso sexual dentro de la familia. Cuando usted sabe que no puede hablar con su mamá, cuando sabe que usted no puede hablar con su papá, porque hay demasiadas cosas a las que usted se va a enfrentar. Y cargar con eso es grande. Carga con una culpa a uno que quiere que toda la gente le perdone lo que no hemos hecho. Llegamos a la adolescencia, y ¿qué es lo que sucede? Decidimos mal, porque siempre estamos buscando la aprobación de los demás. Vivimos porque los demás nos amen, nos quieran, nos aprecien, porque creemos que ahí está la solución, y la solución es estar en la búsqueda de Cristo Jesús, ¿verdad? Tal cual, no apartarnos de esa parte. Desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo que de todas mis caídas que tuve de vida, siempre me levantaba de una manera curiosa, extraña, decía yo antes, pero ahora yo le puedo decir que era el Señor. Porque Él siempre estuvo a mi cuidado, porque Él sabía que aunque yo estaba cegada en un caminar de una fe equivocada, ¿verdad? Porque cuando estamos en otras denominaciones estamos equivocados.
Sí es cierto, creemos en Dios, pero no como lo conocemos hoy día, de una manera directa, sin intermediarios, sin aquel miedo de que, ay, si yo no le digo a fulano, pues que le diga a Dios que me perdone. Y por ahí vamos, muchas situaciones que nos hacen mucho daño a nosotros como seres humanos. Hoy día, dar esa mirada a nuestra vida pasada es con la intención de que nosotros examinemos que no todo ha estado bien, pero que ese no todo ha estado bien nos va a anclar a que esa vida futura sea toda la vida mal. Que nos quitemos del corazón esa parte en la que nosotros decimos, ay, todo terminó mal y pues yo voy a terminar mal. Y yo lo pensaba. Y a pesar de que si usted me hubiera conocido a mis 18 o 20 años, era una mujer ¿quién conmigo? O sea, nadie me ganaba, una mujer altanera, orgullosa, prepotente, en la que era mi peor defensa que yo había adquirido durante muchas cosas. Empecé a decidir mal en el área sentimental, buscando lo que yo no tenía en casa y que yo no podía hablar. Y en el proceso, esa persona, no le puedo decir que somos familia, porque cuando alguien hace daño a alguien es no ser familia. Y quizás yo estoy errando en eso, pero en ese tiempo esa persona en ese tiempo muere, se lleva el secreto a la tumba y ¿qué hace? Queda la carga en mis hombros. Llegamos a los 20 años con una vida frustrada. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Prácticamente buscar al Señor de una manera diferente. Pero tenía la lucha porque mi mamá y mi papá eran totalmente de una fe demasiado arraigada, que me ataba a estar ahí porque ¿qué iba a decir la gente? Y yo ahí estaba, porque ¿qué iba a decir la gente? ¿Verdad? O sea, nos quedamos con simplemente hacerle el bien a la otra gente, el querer a la otra gente, y nunca pensamos en nosotros. Ahora bien, cuando nosotros leemos Filipenses 3, 13, 14, dice, olvidando siempre lo que queda atrás, prosigo a la meta, para enfatizar, avanzar, sin quedar atado al pasado. Ya le dimos el vistazo a la vida de nosotros, al ayer, ¿verdad? Dejémoslo ahí, dejémoslo. Nos sirve para recordar qué es lo que nosotros necesitamos ir buscando como solidez en nuestra vida, en cualquier área, familiar, profesional, emprendimiento, de iglesia, en todos los entornos. Necesitamos saber para dónde vamos, pero que el pasado no nos frustre y nos deje sembrados en una vida que no nos pertenece, porque cuando somos hijos de Dios, nosotros no estamos llamados a tener una vida de fracaso. Todo hijo de Dios tiene esa gran bendición, que tenemos un Padre que es el dueño de todo. Amén. ¿Verdad? Y cuando tenemos ese Padre, ¿qué es lo que pasa? No podemos esperar nada más que el éxito. Y estoy hablando de ese éxito que solamente Dios lo puede dar. Y no hablo de cuestiones materiales, hablo de esas cosas que solamente Dios nos puede dar. Y que no se pueden ver tangiblemente, ni que los podemos estar, como decir, presumiendo terrenalmente, sino que son de esas verdades que solamente Dios hace brillar en las personas. Amén. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, es ahí cuando de verdad está el amor de Dios. Amén. Y hemos estado empezando a dejar ese pasado. Deje ese pasado que tal vez el matrimonio suyo o el mío, como en mi caso, que también yo me equivoqué, y que yo un matrimonio, wow, destruido completamente. Ya dijimos, por el orgullo, altanería, egoísmo y todos esos males terribles dentro de un seno familiar, que si no tenemos la luz de Cristo, estamos mal. Sí. Y vamos en declive. ¿Y qué es lo que sucede? Termina una relación en divorcio.
u otra familia disfuncional a la cuenta, ¿verdad? Y nosotros no queremos eso, porque todo hijo de Dios tiene que tener la firmeza, la certeza de que somos hijos amados por el Rey de Reyes. Así es, así es. Y bueno, vamos a continuar. Dejemos el pasado, ¿verdad? Amén. Sea cual sea, déjenlo ahí en pausa. El otro punto que yo quiero tocar es: necesitamos desnudar nuestra alma. ¿Y por qué desnudar nuestra alma? Si Dios conoce todo de nosotros, diríamos por ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice Salmo 57, 17. Salmo 57, 17 dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Preciosa palabra. Gloria a Dios, así es. Que este día a mí me reconforta, y todos los días. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de desnudar el alma, es exactamente saber de que voy a ir delante de mi Padre con los pedazos o con lo que ya no hay de mí ahí, donde realmente solamente el amor de Él nos puede levantar. Amén. Sí. Porque una persona humana, por más que nos diga amar, no puede hacer mayor cosa. Así es. El único que nos puede levantar de allá de las cenizas es solamente es ese Padre. Amén. ¿Verdad? ¿Quién lo cree? Amén. Yo lo creo, porque de verdad Dios es bueno y grande es su misericordia. Amén. Y la palabra dice: al corazón contrito y humillado, Él no la va a despreciar. Amén. Y cuando llegamos con Él con humildad, diciéndole: Padre, yo aquí estoy, en sus palabras, Señor, aquí estoy, yo no tengo nada, estoy destruida, destruido, no tengo que ofrecerte, yo lo hice, pero para llegar yo ahí tuve que estar allá, pisoteada, tirada, sin nadie que diera 5 por mí. Pero en el camino yo sabía que yo tenía un Padre. Amén. Y ese Padre que jamás hasta el día de ahora me ha abandonado. Y yo sé que a cada uno de ustedes en la necesidad, ahí está. Amén. Y Él no se hace sordo a nuestras palabras, Él no se hace ciego a nuestras acciones, porque todo lo que hagamos de acá, Dios lo recompensa. Amén. El 100 por 1. Amén. Y quien no lo crea, empiece a creerlo de hoy en adelante. Sí. Porque de verdad no hay mayor riqueza que creerle a Él. Sí, amén. Porque ahí está la verdadera riqueza. Sí, amén. Y ahí está el verdadero éxito de todos nosotros, ¿verdad? Ahora bien, recordemos un poquito de que dijimos que al principio mencionó el pastor, y yo lo mencioné también, que todos tenemos un propósito, ¿verdad? Cuando nosotros venimos todos destruidos y creemos que todo quedó tirado en la basura, tal vez a los 30 años, 40 años de edad, que es cuando nosotros creemos ya tener todo sustentado, casa, familia y una solvencia, como para ya no preocuparnos en nuestra tercera edad, ¿verdad? Pero a veces volteamos a ver y no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, todo ese esfuerzo de vida, ¿dónde quedó? Y empezamos a querer reclamarle a Dios. Y tal vez no lo hacemos verbalmente, pero en nuestro interior sí le decimos al Señor: ¿y por qué otros salen adelante y yo no? ¿Y por qué ese que no te busca tiene todo lo que yo quiero y yo no? Empezamos a hacer ese tipo de conjeturas que no nos llevan nada más que a ahondar nuestro dolor. En la Biblia hay un pasaje que a mí me encanta mucho, cuando Moisés tiene que salir del pueblo. Sí. Y él prácticamente llega a ser un fugitivo en el desierto. Sí. Llega a ser un pastor de ovejas en el desierto, después que había sido un rey. Sí. Y había tenido todo. Un error a él le costó llegar hasta ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esa escena nos dice a nosotros que todo desierto y todo cambio de vida, cuando nosotros queremos buscar a Dios y desnudamos nuestra alma frente a Dios, Dios regresa
así como regresó con Moisés en aquel desierto y él se le presentó en la zarza ardiente. Había un propósito. Sí. Después de ser un pastor de ovejas en el desierto, un fugitivo, ¿en qué se convirtió él? En el libertador de un pueblo. Amén. Y que lo conduciría a una tierra que emana leche y miel. Sí. ¿Verdad? Ahí había un propósito y grandísimo. Hoy día, apliquémoslo en nuestra vida. Tal vez en mirar el pasado, mirar que nosotros queremos buscar a Dios y tenemos vergüenza de decirle, no tengo nada, y nos vemos frustrados. O sea, llegar a ese punto y recordar que esos ejemplos en la Biblia no son de puro gusto. Sí. Es para hablarnos a nosotros y Amén. decirnos, hijo, aquí estoy, yo ya lo hice una vez, ¿por qué no lo voy a hacer contigo? Dios lo hizo conmigo. Amén. Gloria a Dios. Él me llevó a Estados Unidos. Él no me hizo ver su gloria en este país. Él me llevó hasta allá, donde era un desierto para mí. Idioma, trabajo, familia, sola, mis hijos, lejos. O sea, total, el pobrecito Moisés yo lo entiendo un montón. Solo. Y el monstruo de Estados Unidos ahí, claro, todos queremos estar allá. El sueño americano, pero es bien duro salir adelante allá. Es bien fácil quedarse aquí y decir, no, pues mándame 100, 200, 300, no, eso cuesta. Sí. Salir adelante a mí me costó en Estados Unidos. Fue una lucha increíble donde yo buscaba iglesias, donde yo, a la iglesia a la que yo me congregaba antes, y la católica, la que siempre andamos viendo por todos lados, un carácter que si no le cerraban la puerta a uno era por educación, yo no sé, si visité quizás 20 iglesias fueron poquitas, y yo me frustraba y decía, entonces Señor, ¿cómo te voy a buscar? Si esta gente está rara, porque pues yo soy rara, pero estos están peor que yo, ¿verdad? Y entonces empezó mi dilema a preguntarme, me estanqué, me frustré, y dije yo, entonces Señor, ¿cómo voy a hacer? Entonces voy a seguir adelante, seguir en la lucha, en acoplarme a lo que Dios me había dado en ese momento. Empecé a luchar, a trabajar día y noche, 7 días a la semana, 24 horas al día, un estrés horrible. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Nosotros perdemos la mirada de Cristo Jesús. Sí. ¿Verdad? Perdemos la mirada. Y cuando perdemos la mirada nos pasa lo que le pasó al pobrecito de Pedro. Cuando estaban en aquella barca y el azote y el viento. Claro, pues todos tenemos miedo cuando vemos algo que no es natural para nosotros, ¿verdad? Entonces, pero se nos olvida que cuando nosotros estamos con estos ojos puestos exactamente en el autor y consumador de todo bien, o sea, todo es posible. Amén. ¿Verdad? Todo es posible. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro caminó sobre las aguas. Este día de ahora yo le puedo decir que Dios me hizo ver la gloria de Dios allá en Estados Unidos. Gloria a Dios. Y yo le dije, Señor, sálvame. Así como Pedro le dijo, y sé que Dios me ayudó, pero para llegar ahí es una cosa bien difícil. Nosotros recordemos que lo que Hebreos 12:2 dice, que no apartemos nuestra mirada de Jesús, porque ahí está nuestro ser rojo para poder salir de cualquier dificultad. Sí. Y recordarnos que Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. Amén. No hay otro. No hay otro. Sé de que muchas veces estos versículos los escuchamos de una manera religiosa, perdón la expresión, pero es así, solo por escucharlos. Entonces, cuando lo vivimos, es diferente. Sí. Cuando hacemos esa palabra nuestra, eso es diferente. Amén. Y Dios empieza a ver nuestro corazón humilde que agarra la palabra y dice, este hijo aprendió de aquella palabra, aunque sea un pedacito. Yo era una mujer bastante difícil de leer así. A mí no me gustaba la lectura.
Y cuando yo llegué a los pies de Cristo, fue exactamente cuando Dios hace que lleguemos a un punto que nos miremos frente a un espejo. Ya no desnudar mi alma a Cristo, porque Él ya nos vio, ya pasamos ese pedacito. Pero estar frente al espejo con, como decimos allá, face to face, es difícil. Porque por cómo le va a poder mentir usted a usted mismo. Sí. No, ¿verdad? Y empezamos a escanearnos. Y es bien necesario escanearnos de pie a cabeza. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza una verdadera valorización de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. No importa si es bajita, grande, alta, delgada, gordita. Dios sabe por qué. Pero en cada uno de nosotros ha dejado una gracia grande. Amén. Somos extremadamente amados por Dios. Sí. Y hemos sido fabricados con sus manos. Y a mí eso me estremece mucho, porque digo, ¿cómo el Todopoderoso vino a crearnos a nosotros con una maravilla de creación que somos? Porque nos miramos físicamente tal cual lo que podemos ver, pero lo que hay dentro, cómo funcionamos, toda esa maravilla, solamente Él lo puede hacer. Amén. Entonces, el mirarnos al espejo prácticamente es examinarnos con la gracia que Dios nos va a dar. Sí. Porque por nuestra propia voluntad va a ser imposible. Ahora bien, en el Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y conoce mis pensamientos, y si vas en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a examinarnos, sí, y estar frente a frente al espejo. Y yo, en realidad, con toda humildad se lo digo, desde ese tiempo yo llegaba y me miraba en el espejo del baño y me pasaba horas y yo me regañaba, y la escena que me pasaba en ese momento, lloraba, me regañaba, pocas veces me felicitaba porque no había por qué felicitarme. Pero llegó un momento en el que de verdad sé que eso tenía que cambiar, y teníamos que llegar a que esos tiempos tenían que cambiar. Amén. Tiempos de cambios. Sí. Porque nosotros no nos podemos quedar estancados con un pasado, lo dijimos, ¿verdad? Sí, amén. No podemos. Ahora bien, hay que aprender a pedir dirección, y ahí empiezan los tiempos de cambio. Porque cuando nosotros no queremos pedirle dirección a Dios, estamos perdidos, mejor me siento. Amén. Así es. Me Sí. siento a esperar y que Dios tenga misericordia, porque si yo no pido dirección, ahí estoy mal. Sí. Ese es uno de los primeros principios fuertes como hijos de Dios. Que si nosotros lo pusiéramos en práctica al menos 2 veces al día, nuestra vida cambiará. Amén. Así ¿Verdad? es, sí. Y muchos dicen, es imposible. No. Porque si usted está trabajando, usted tiene un pensamiento y un corazón que están conectados con Dios. Amén. Y usted le puede decir al Señor, aunque usted esté enfrente del jefe, o el problema con los empleados, o con los compañeros de trabajo, o con el problema del vecino que se enojó por el mango, por el chucho, el perro, que es lo que normalmente pasa, o que fulano me prestó la olla y no me la llevó, y era la única que tenía, y empezamos con aquello. Entonces, prácticamente si empezamos a pedirle dirección al Señor, eso cambia, y adentro de su mente, Señor, ayúdame que yo no explote con este problema que no tiene sentido. Sí. Porque hay cosas más grandes como la salvación, cuidar todos los días. Amén. Que es la que nosotros descuidamos todos los días. Creemos que por decir que hemos aceptado al Señor, y ese versículo que muchas veces se dice muy frecuentemente, salvo, siempre salvo, ya lo hizo todo, si es cierto, es parte de, pero nuestra perseverancia todos los días en el camino del Señor y hacer lo correcto, prácticamente es nuestro deber todos los días. Si yo ayer mentí 3 veces, yo le tengo que pedir ahora al Señor al menos ir disminuyendo una, ¿verdad? Amén. Y así prácticamente ir en el camino
pidiéndole la dirección al Señor, porque en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos que nosotros necesitamos tener en acción, no en palabra ni en texto escrito, en acción de vida, para poder pedirle al Señor la gracia que solamente Él nos puede dar. Amén. ¿Verdad? Sí es. Ahora bien, vamos a llegar al punto de aprender a volar. Vimos varios puntos y necesitamos aprender a volar. ¿Y cómo aprender a volar? En Isaías 40:31 lo dice, que Él prácticamente dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Quién cree esa palabra? Amén. Amén, yo también la creo. Porque desde ese momento que nosotros empezamos a querer a volar, dejando atrás lo que hemos visto en el espejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice el Señor? Tan bello es. Vamos a empezar a armar alas. Sí. Y cualquiera puede decir: es imposible porque tengo una vida destruida, ¿yo qué voy a hacer? El día de ahora yo le digo, en ese momento de mi vida, destruida, sola, con compromisos familiares, económicos hasta aquí, y lo peor del caso, una afección de corazón, desde los 15 años, que había la cámara de mi corazón estaba mal, y cada vez que llegaba un momento de probablemente depresión, probablemente tristeza, probablemente fatiga, estrés, hacía una recarga y se quedaba y yo me escapaba a morir. Durante años yo viví eso. Cuando en el 2019 viene un médico de Estados Unidos y me dice, y le dice a mi esposo: ¿por qué no han atendido a esta señora? Le dice: si esta señora ha pasado décadas con un medicamento que es imposible que esta mujer esté aquí. Porque recetaba en mi corazón a quedarme con... Los que saben de medicina lo entenderán. Recetaba mi corazón para que yo volviera a la vida. Pero se corría el riesgo de que también ahí quedara. Pero Dios no lo permitió. Dios tenía un propósito. Fue la primera vez que yo empecé a ver la gloria del Señor. Cómo el Señor me empezó a dar alas para empezar a volar. Cuando yo no tenía nada. Cuando solamente Él era mi salida. Cuando solamente Él era mi camino. Cuando solamente Él era mi verdad. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, pasó, yo creí que todo estaba, dije yo, qué chivo, ya salí del problema, porque bendito sea el Señor, para hacerme esa cirugía pasaron meses de estudio, examinarme, porque era llegar a mis ventrículos y llegar al punto de la recámara de mi corazón a hacer incisiones para que ese choque eléctrico ya no estuviera mal. Y era un electrocardiólogo, no era un cardiólogo normal, era difícil de encontrarlo. Dios puso los medios, Dios fue el único que le ayudó a mi esposo en ese momento a poder solventar eso, difícil, y gracias a Dios salí bien. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué fue lo que pasa? La sorpresa de la vida, ¿verdad? A los 3 meses, una fiebre y una fiebre y una fiebre. ¿Qué fue lo que pasó? Todos creían, los médicos, de que habían agarrado a una infección mis incisiones, porque no había explicación del por qué una fiebre alta, una fiebre horrible. Hasta que ya entrando la segunda semana, los doctores me volvieron otra vez a hacer otra rutina de exámenes, y la sorpresa: cáncer en mis tubos biliares. ¿Cómo es eso? Dije, si me acaban de examinar hasta las uñas, el pelo y todo para hacerme esto, ¿cómo puede ser? Si aparte de eso Dios me ha prometido que yo voy a estar bien, y eso, empecé a indagar aquella voz que está ahí, el enemigo: ¿por qué le crees si ves que te va a fallar y te sorprendió y bla, 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 bla? No, dije yo, esto toda la vida lo he oído, mejor me paré al otro lado, ¿verdad? A oír la palabra del Señor, aquella promesa. Amén. Claro, lloré, renegué, pataleé ante un diagnóstico de cáncer extraño,
porque puede haber cáncer de esto, de lo otro, pero de los tubos biliares dice el doctor que es 1 en 1000. Y a mí me tocó. Y lo peor del caso, que no había especialista en Estados Unidos. Esperamos 4 meses. Durante esos 4 meses insertaban un tubo biliar artificial en mi estómago, que cada vez que me movía el estómago sangraba y era emergencia otra vez. 4 meses pasé así. Pero desde una cama de hospital yo jamás me olvidé de lo que dice Isaías 4:31, que Él me iba a dar alas para seguir adelante. Amén. ¿Cómo? Yo no lo sabía. Dios. Yo le empecé a creer a lo imposible. Y desde una cama de hospital yo hacía mi trabajo. Nosotros como familia somos del Ministerio de Comunicaciones y parte de misiones en otros países. Y yo no me podía dar el lujo de dejar mi trabajo aventado, porque era parte de mí. Sí. Ya no, era imposible vivir apartado de lo que Dios me había dado, de esa oportunidad de sentirme yo útil, porque desde esa operación en adelante mi vida cambió. La mujer altanera, prepotente y que solo ella mandaba en casa y afuera, esa se terminó. ¿Por qué? Yo le pedí al Señor que me cambiara. Yo le pedía, como no tiene idea, que me cambiara el monstruo que yo era. Yo no quería ver que mi esposo siguiera sufriendo como una mujer altanera en casa. Yo no quería ver a mis hijos sufrir porque yo exigía perfección. Yo no quería ver a una familia que toda la vida nos hemos estado peleando porque quién es mejor que el otro. Yo no quería estar en una iglesia donde yo quiero ser mejor que el otro porque yo puedo más que el otro. No. Y yo le dije al Señor, si yo voy a ser tu hija, hazme a tu imagen y semejanza. Gloria a Dios. Y Dios lo ha cumplido. Y literal me empezó a cambiar mi corazón, me empezó a limpiar todo. Él empezó a cambiar todo, absolutamente todo. Lo concluyente del tubo biliar, que en julio del 2019 encuentran médico y de un día para otro hay cirugía. Era una operación que estaba programada para 5 horas, 7 horas, se llegaron 11, 12 y no sé cuántas horas más. Ya no era solamente el tubo biliar, sino que era parte de mi hígado, quitaron vesícula, mi intestino, le cortaron un pedacito para reconstruir mi tubo biliar. La maravilla que Dios hace. Y ese pedacito de hígado quedó trabado en ese pedacito de tubo biliar que está ahí, reconstruido, porque Dios hace nuevas las cosas. Amén. Así es. Para la ciencia yo no estaría caminando yo ahorita. Para la ciencia Gloria a Dios. yo tenía que estar postrada en una cama dependiendo de mi esposo o de cualquier otro, o quizás ya bajo 4 metros bajo tierra. Pero Dios tuvo misericordia y al principio mencionamos que Dios hace nuevas las cosas. Amén. Es cuando nosotros Así le es. creemos, ¿verdad? Aleluya. Cuando nosotros le creemos y aprendemos a valorar lo que tenemos hoy, no lo que vamos a perder. Y valoremos la oportunidad de congregarnos, de buscar al Señor, de tener la palabra tangible, leíble, audible, para que nosotros salgamos del bache, para que nosotros salgamos de ese pasado que nos está agobiando, de ese pasado que nos entierra, de ese pasado que no nos sirve para nada, y que en Cristo Jesús todo puede ser nuevo. Amén. Y nuevas criaturas vamos a ser, ¿verdad? Así es de que yo de verdad le invito a que empecemos a valorar todo eso que Dios ha hecho. Amén. Terminó el cirujano, hizo todo lo que tenía que hacer y lo que Dios quiso hacer conmigo. Se desata la pandemia, dije yo, no, pues me suspendieron quimioterapias, yo me voy a morir ya ahora de que no me van a continuar el tratamiento, dije yo, porque pues si no me morí de aquello, me voy a morir de esto, ¿va? Yo bien resignada, porque cuando conocemos de Dios, ya todas las cosas surgen para bien. Amén. Dije yo, ya quizá ya el propósito que Dios deseaba ya estuvo en aquel momento yo, ¿verdad? Y me enfoqué en la promesa del Señor, no en la dificultad, no en el tormento, no en todo lo malo que estaba pasando a nivel mundial. Empecé a valorar
la presencia del Señor. Empecé a valorar todo aquello que decimos, bienestar que viene de lo alto. Amén. ¿Verdad? Yo sé que es difícil. Para entrando el 2020, me habla mi oncóloga y me dice, ¿y tu tratamiento? Pues me lo suspendieron, no me hizo. Me lo reiniciaron, me hicieron una quimioterapia esa vez, que fue la segunda. Pero en esa vez me dice la doctora, fíjate, me dice que te voy a hacer otra vez todos los chequeos porque hay algo que no me gusta. Me afligí. Vaya, dijo, sí, me tocó. Yo voy alistando las tazas de café. Dije, no, mejor no, dije yo, no den café, le dije yo a mi hijo. Y yo lo tomaba desde ese punto de vista porque no podía declinar. Yo no me podía dar el lujo de estar otra vez allá donde ya había pasado 40 años. Ya no. Porque la potestad de hacer realidad los sueños que Dios deja en nuestras manos es usted y soy yo. Amén. Nadie más puede decidir. Sí. Dios me dio la sanidad en el 2020 porque la doctora me dice, mira, yo no sé a qué Dios le crees cada vez que venís, bla, 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 bla. Ella es judía, doctora muy buena, doctora Schauer. Que Dios la bendiga siempre donde esté. Esa mujer me dijo, yo no sé qué has hecho y yo no sé a qué a Dios le adoras, pero yo hoy, me dice, yo te veo caminar, yo te veo hablar, yo te veo comer, te he dejado dieta libre, tu cuerpo reacciona como que fueras una persona como que no ha pasado nada. ¿Y qué pasa? Me dice, estás libre de células malas, yo no voy a continuar tu tratamiento. Y eso solamente lo hace el Señor. Amén. Y esa fue la prueba de amor más bella que Dios me ha dado en mi vida. Porque desde ese momento empezó a escribir una historia totalmente nueva en mi vida, en mi familia, que es para usted también. Porque Dios no me tiene aquí de puro gusto. A mí me cuesta mucho contar mi testimonio porque me duele. Me duele ver mucha injusticia afuera que muchas veces aquí nos entró y aquí nos salió. Si supieran que Dios con tanto amor nos pone cada cosa en su sitio para ayudarnos a salir y hacernos feliz. Valorar a quien está a su lado, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque usted no sabe cuándo los va a perder. Usted no sabe el tiempo de vida que vamos a tener, solo Dios lo sabe. Por eso hoy, vivir un día a la vez. Y esa prueba de amor que a mí Dios me regaló, Dios se la va a entregar a usted hoy. En el área que usted sabe que lo necesita. Y Dios sabe también. Entrégale todo lo que usted sabe del pasado que no tiene. Y cierre sus ojos en este momento y pidámosle a nuestro Padre amado que junto a Él vamos a seguir soñando. Vamos a seguir soñando porque solamente Él tiene la potestad de nuestra vida. Solamente Él es el dador de todo bien. Y cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Yo le creo. Porque Él estuvo ahí. Padre amado, usted, así como lo hizo en mi vida, hágalo usted, Señor, con este remanente fiel que está aquí buscando de su palabra. Tome sus corazones, Padre amado, porque usted sabe la necesidad. Usted sabe el quebranto de cada mujer, Señor, que está aquí. Yo no sé, usted sabe la soledad que a veces vivimos en los hogares. Ese desatiendo de los hijos, Señor. Muchas veces no valoramos al esposo. El esposo no valora a su esposa. Señor, el día de ahora ayúdanos, Señor, a que seamos padres presentes en cuerpo y alma, como usted lo sabe, Señor, hacer. Dirige nuestros pasos, Señor, en cada una de nuestras actividades y sueños que hoy día vas a empezar a escribir en estas nuevas historias de vida, Señor. Así como tú lo hiciste, Señor, en esta sierva inútil que usted se glorificó, Señor, y se sigue glorificando, Señor, porque usted me regaló la restauración de mi hogar, Señor, ese que ya no valía nada. Gracias, Padre, porque usted está presente en este lugar. Abrace
Bendice, Señor, a ese joven que necesita a su padre y a su madre, que han estado ausentes, no lo han necesitado, Señor. Solamente usted lo puede hacer, Señor. Baje en este momento y dé ese brazo, Señor, cálido a esos esposos que llevan una lucha. Esa lucha, Señor, que solamente usted, como el Rey de Reyes, puede, Señor, ayudarle. Esas cargas, Señor, que a veces no sabemos cómo. Padre Sagrado, usted sabe nuestro diagnóstico de enfermedad, Señor. Esa diabetes que no se quiere ir, Padre amado, pero usted sí sabe que sí se puede ir. Así como usted me sanó de cáncer, Señor, en el 2019, Señor. Quite, Señor, toda célula mala de cada cuerpo que está aquí, Señor. Que te cree, que te busque, que te ama, Padre. Porque si estamos aquí es porque amamos de tu presencia, Señor. Y sabemos que solamente usted podemos confiar. Solamente usted, Señor, es el que puede cambiar nuestras vidas en un lamento, en baile, Señor. Solamente usted puede, Padre amado, meterse dentro de nuestros sentimientos y desnudar nuestra alma para que usted vea lo necesitado que somos de usted. Señor, este momento bendice a los niños, Padre, que necesitan de sus padres, Señor. Esos niños que están en un orfanato, Señor, que necesitan tanto amor. Señor, cuida, Señor, de cada cuidador de los ancianos en los lugares que son de cuidado especial para ellos, Padre, porque solamente usted puede cambiar esa historia. Hoy día, Señor, yo le sigo creyendo, le sigo glorificando, Señor, le sigo glorificando, Padre amado, porque usted es Jehová. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, porque en aguas de descanso, Señor, usted me hará descansar. En esos pastos verdes usted me dará ese descanso que necesito, y así como nuestros hermanos también, Señor, buscamos que nos reconforte nuestra alma. Señor, aquí estamos, Señor, con nuestra alma necesitada de tu confort, Señor, Padre amado. Venga, Señor, úngenos con su poder, porque nosotros, Señor, sabemos que su vara y su callado nos infundirán aliento, porque adereza mesa delante de nuestros enemigos, Señor, y usted, Señor, va a ungir nuestro cuerpo con su Santo Espíritu, Padre amado, porque le creemos que el día que usted venga, Señor, vamos a ir a casa con usted, a esa mansión donde hay habitaciones para cada uno de nosotros, Señor, a todos y cada uno de sus hijos, que le esperamos y que confiamos en usted, Padre amado. Cristo Santo, venga, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Venga a su presencia, Padre amado, porque usted sabe que le amamos, Señor, y le necesitamos, Señor. Venga y llévese el sufrimiento, Señor, porque le creemos y le amamos, Señor. Y vamos a levantar las alas como esa águila, Señor, para la gloria y honra de su nombre, Señor. Usted, Señor, va a quedar aquí en este lugar santo, Señor, para seguirle adorando, para seguirle buscando, Señor, esa presencia, ese amor tan necesario para cada uno de nosotros. Señor, este día en casa de Dios va a volver a empezar una historia nueva en cada uno de ustedes, y Dios se va a glorificar dentro de muy poco, y la gloria del Señor la vamos a poder mirar. Gracias por su presencia, gracias, Hijo, gracias, Espíritu.